Un gusto. Entonces continuamos con la explicación ahora de citas textuales largas, ¿sí? Ahorita procedo a compartirles pantalla. Ok. Entonces, como decíamos, una cita textual larga, no le vamos a quitar nada, a perder nada. Pues ese es el contenido textual, como está en el punto origen. Así es como lo llevo a mi documento, ¿verdad? Por supuesto, como he visto antes, la manera de identificar qué es lo que sí ha dicho un autor de lo que también se trataría para diferenciarlo, ¿no? De lo que ha dicho otro autor, ¿verdad? Por ejemplo, esto, la cita textual larga, como decíamos, va a tener más de 40 palabras, ¿sí? Entre sus características, aparte de tener más de 40 palabras, no usa comillas. Importante, esta no usa comillas, ¿sí? Requiere un párrafo inicial donde realicemos una introducción al contenido, ¿sí? Un párrafo inicial donde vamos a hacer una introducción al contenido que vendría después, sería la cita textual, ¿verdad? Incluye información del apellido, lo que veníamos platicando, ¿verdad? Requiere información del apellido del autor, año de publicación, número de página o párrafo, definitivamente, ¿verdad? Y por supuesto, un punto muy importante y único justamente en APA, en textual larga, es que lo que estoy copiando del autor o del autor fuente, ¿verdad? Mi fuente primaria, y lo estoy copiando y pegando en mi documento, esa parte textual, ¿sí? Va a ir colocado en otro párrafo, ¿sí? Con una sangría de 1,25 centímetros. Totalmente, todo lo que estoy pegando textual va a llevar ese corrimiento, ese, esa sangría de 1,25 centímetros, lo que se llamaría sangría en bloque. Vendría a ser esto, por ejemplo, ¿sí? El American Cancer Society 2020, ¿verdad? Esta es la forma en que vamos a usarlo, ¿sí? El autor, el año siempre entre paréntesis. Es un punto importante. APA siempre usa autor y año a la par. Autor y año son casados, ¿verdad? Está el autor, está el año, ¿verdad? Entonces, esta manera que vamos ahorita a describir tiene un nombre, se llama tipo narrativo. Tipo narrativo o también se le llama con importancia de autor y contenido. O sea, tiene dos nombres. De manera personal, estoy acostumbrado a nombrarlo como narrativa, ¿verdad? Entonces, la manera narrativa, la forma narrativa de las citas textuales largas, ¿verdad? Es la siguiente. Empiezo en mi primer párrafo, ¿verdad? American Cancer, el autor, ¿verdad? En este caso, el autor como una organización significa de que este documento no tiene autor en su descripción, sino que están publicando como una asociación. American Cancer Society y el año en el que publicaron, 2020. Al respecto de la importancia del diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino, publicó, ¿verdad? Esta es la introducción. Me está diciendo de qué va a hablar mi cita. ¿De qué va a hablar mi cita? De la importancia del diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Y ras. Esta es la cita. Textual. No le quitamos nada, ¿verdad? ¿Sí? Y ¿se da cuenta? Está corrido, ¿sí? Tiene todo lo que pegue, tiene una sangría, ¿verdad? De 1,25 centímetros, ¿sí? O sea, significa que todo esto es textual, ¿verdad? Y como se da cuenta, por supuesto, tiene más de 40 palabras. Como no se da cuenta, coloqué párrafo, ¿verdad? Párrafo, cuando pongamos, así como ponemos página es P minúscula, punto, espacio y el número de página donde he tomado la información. Párrafo es par, así como está aquí escrito, contiene la A, par, doble R, punto, espacio y el número de párrafo de donde he tomado la información. Esta información fue tomada del párrafo 1.
¿verdad? Recuerde, esta es la cita, no la referencia, ¿verdad? En la referencia voy a poder tener acceso directo a esta página, revisar el párrafo 1 y corroborar si ahí dice lo que estoy diciendo que dice, justamente, ¿sí? Hay otra forma de hacer las textuales largas, ¿sí? Y es la forma entre paréntesis, ¿sí? O parentética, que también se le llama, ¿sí? Insisto, esta es la forma, esta es la previa, ¿no? La previa es la forma llamada narrativa, ¿sí? Donde el autor está mencionado en la introducción, ¿sí? Como hemos dicho, ¿no? Autor y año están casados, van a la par, ¿verdad? Y cerramos con el número de párrafo, en este caso, porque es párrafo como estamos tomando la información, ¿verdad? No tiene página electrónica, no tiene, perdón, lector electrónico, y por supuesto podemos inducir que no tiene numeración, ¿verdad? Ok. Veamos la otra forma que tendríamos de hacer la misma cita, en una forma parentética o de paréntesis. Eh, Párrafo introductorio al respecto de la importancia del diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino. Ras, la cita. Permítame. Ahí está. ¿Sí? Siempre, como es textual, ¿verdad? Y es textual larga, más de 40 palabras. Está corrido todo, ¿verdad? El 1.25 centímetros de sangría de bloque. Ahora, ¿la diferencia cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre la narrativa y la de paréntesis? ¿Verdad? Que la narrativa en el párrafo introductorio me menciona el autor y el año y me cierra diciendo el párrafo, mientras que la parentética, la de paréntesis, el autor no aparece en el párrafo introductorio, ¿sí? Porque no está, ¿sí? Sino que aparece hasta el final de la cita, ¿verdad? Todo junto. El autor, en este caso como una organización, el año y el párrafo, ¿verdad? Es la misma cita. Las dos son correctas, las dos están bien hechas. Tienen autor, año y página, o en este caso párrafo, ¿sí? Es una textual larga, ¿verdad? Está corrida entonces, perdón, está corrido entonces 1.25 centímetros. Todo el bloque completo de la cita que estoy tomando, ¿sí? Textual. Esa es la larga. La textual corta, ¿sí? Es entonces la que tiene menos de 40 palabras. La textual corta sí utiliza comillas. Esta es la que sí usa comillas, la textual corta, ¿sí? La textual corta solo utiliza un párrafo, ¿sí? Solo usa un párrafo, no dos, como la larga, ¿sí? Por supuesto, aquí también voy a necesitar apellido del autor, primera inicial del nombre por recomendación, como les decíamos antes. Vamos a utilizar también, por supuesto, el año de publicación, el número de página o párrafo, ¿verdad? Entonces sería así. Sería una cita textual corta, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, narrativa. ¿Cómo sería? El autor está mencionado al principio, junto con el año, por supuesto, y cierro con el número de párrafo o página. Tipo narrativa sería así. Al respecto del diagnóstico temprano del cuello uterino, American Cancer Society 2020 indica, entre comillas, esta es la cita. La cita es esta, estar alerta ante cualquier señal, bla, bla, bla. Diagnóstico, aquí se cierran las comillas. Significa que esto es lo que está textual, ¿verdad? Esta es la información textual y tiene menos de 40 palabras. Por supuesto, el Word nos cuenta las palabras. Copiamos, pegamos en Word, ¿verdad? Marcamos en Word. Ah, sí tiene 39 palabras. Entonces, si tiene 39 palabras, es una textual corta, ¿sí? Tiene menos de 40 es 39, ¿verdad? De 40 palabras en adelante es textual larga, de 40 en adelante.
de 40, o sea, de límite definitivamente menor de 40 palabras, ¿sí? Esa es una textual corta, ¿verdad? De una, digamos así, ¿no? De una palabra a 39 es una textual conteniendo, textual corta. De 40 palabras en adelante, incluyendo 40, por supuesto, en adelante, es textual larga, ¿sí? Muy bien. Entonces sería una cita con, de tipo narrativa. Otra vez, ¿no? Sé que es narrativa porque menciona al autor en el principio, ¿verdad? Autor y año van juntos, ya sea narrativa o ya sea parentética, ¿verdad? Autor y año van juntos. ¿Se da cuenta? De tipo parentética sería al respecto del diagnóstico temprano del cuello uterino, abrimos comillas, estar alerta ante una, ok, y cerramos con la cita, o sea, la ubicación, ¿verdad? Entendemos que la cita textual es lo que está entre comillas, y la cita al respecto de la referencia de dónde tomé esto fue del American Cancer Society, 2020, párrafo 1. Los dos tipos. Los dos tipos, tanto en corta como en larga, o sea, parentética o narrativa, ¿verdad? Se pueden mezclar, ¿verdad? Podemos hacer algunas citas en narrativa, otras citas en parentética, ¿verdad? O sea, entre paréntesis, eso es indiferente, ¿verdad? El punto es que tengamos la forma correcta, ¿sí? Es el punto. Textual larga, textual corta, mantener la forma es lo importante. Claro, en cada cita que voy haciendo, lo puedo unir, por supuesto, con otros autores, otra vez, ¿no? Pero al decir unir me refiero, debo utilizar palabras que conecten definitivamente una idea con la otra, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa manera le voy dando fluidez a lo que estoy redactando, a mis párrafos, ¿verdad? Correcto. En formato narrativo, ¿sí? Esta es una, vea, así. Esta es textual, corta o larga. Pues bueno, así, rápidamente. Tiene comillas, ¿verdad? Sí, tiene comillas. Entonces una corta, textual corta, tiene comillas, ¿sí? Parentética o narrativa. Pues bueno, si me menciona el autor al principio, ¿verdad? Al principio, o sea, antes de la cita textual, entonces es narrativa, ¿sí? Y así es justamente. Por ejemplo, en este momento, la matriz FODA, o sea, por supuesto, aquí ya se vendría hablando de qué es FODA, ¿verdad? La matriz FODA obliga a los dirigentes de las empresas a analizar sistemáticamente la situación de su organización y, por lo tanto, a planear estrategias, tácticas y acciones para alcanzar la efectividad deseada. Según Aguilar F., en el 2013, comillas, se deben entrelazar los resultados del análisis interno y externo para ponderar la importancia de ambos. ¿Qué página? Página 15. Y aquí estas son palabras del autor siempre, del autor, que a eso me refiero, del que está redactando el nuevo documento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esto último son palabras, o sea, voy a ponerle color porque si no creo que no vamos, necesito, ok, gracias. Acá. Esto que está aquí, ¿se da cuenta al principio? Todo esto son palabras del que está. Si yo estoy redactando mi documento, están mis palabras. ¿Sí? Estos son mis palabras. ¿Y cómo lo sé? Porque no están en comillas, no tienen autor, ¿verdad? Esto es mi redacción. ¿Sí? Y tengo un cierre. ¿Se da cuenta? Aquí estoy explicando qué es el FODA, para qué sirve. Y aquí tengo un cierre. Según Aguilar F., aquí estoy cerrando la introducción, ¿verdad? Siempre con el autor va el año. Esto que está en comillas, esto es lo que no es de mi autoría, sino que lo he tomado de otro documento, de otro autor, ¿verdad? Es una cita textual corta, es corta porque lleva comillas y tiene menos de 40 palabras, ¿sí? La comilla va de principio a fin de la cita. Después de la comilla de cierre, pongo mi página, el número de página donde he tomado la información.
y hago aquí un cierre a este párrafo. A esta técnica se le conoce como matriz de balance de fuerzas. Esto también es mi opinión. Esta opinión que está aquí no es de Aguilar. La opinión de Aguilar está entre paréntesis. Mi opinión no lleva paréntesis, no lleva ningún indicador, ¿verdad? Es el punto. La opinión del que está redactando el documento no lleva no lleva ni paréntesis, no lleva paréntesis porque no está, entendemos que somos nosotros los autores, ¿verdad? No lleva comillas, ¿verdad? No lleva sangría en bloque, no, porque eso es para cuando estoy tomando las palabras de otros autores. La sangría en bloque es cuando estoy en una cita textual larga, ¿verdad? Las comillas cuando estoy haciendo una cita textual corta, ¿verdad? Este mismo ejemplo, pero en el formato parentético, ¿verdad? Siempre tenemos nuestro enlace, aquí estamos describiendo lo que es el FODA, ¿verdad? Llegamos al punto del cierre de la parte introductoria, abrimos comillas, ¿verdad? Comillas porque es una cita textual corta, ¿sí? Y cierro con todos los datos, ¿verdad? Aguilar, el apellido, la inicial del primer nombre, entonces el año y la página. Y hago el cierre de párrafo. Y listo. Aquí tengo una cita textual corta de tipo parentética. ¿Sí? ¿Ok? Como decía, las formas narrativa o parentética se pueden ir mezclando, ¿verdad? Igual las citas cortas y largas se pueden ir mezclando, sin duda alguna, dándole forma, dándole sostén, ¿verdad? Y lógica a lo que estamos redactando en nuestro marco teórico, el sitio donde estemos en el punto de la investigación, de la redacción del documento de investigación. Ok. ¿Se recuerda que decíamos qué pasa si no, qué pasa si no encuentro la fuente primaria? Le decía, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hacer una cita de una fuente secundaria, ¿sí? En APA se conoce como la cita de una cita, ¿sí? En APA se conoce esto como cita de una cita. O sea, la cita que está presente en el documento de otro autor, ¿verdad? ¿Sí? O también llamado cita secundaria, ¿verdad? Es cuando no puedo llegar a la cita, a la fuente primaria. Entonces uso la fuente secundaria, porque ni modo, no tengo cómo entrar a la primaria, ¿verdad? Ya sea porque otra vez se da cuenta, ¿no? Ya sea que porque no la puedo buscar en la web, porque no puedo dar con el documento, no, lo busco y no lo encuentro, entonces tengo que hacer y me gusta lo que quiero citar, entonces hago una cita de fuente secundaria o la cita de una cita. Aquí menciono se utiliza cuando no se logra acceder a la fuente primaria. En otras palabras, cuando se quiere citar a un autor que está siendo citado por otro. Es el punto, ¿verdad? Cuando quiero citar a un autor que está siendo citado por otro y no puedo tener acceso a la fuente primaria, ¿verdad? Entonces, aquí un punto importante, una recomendación de APA es que no se debe abusar de este tipo de citas, ¿verdad? Por lo que decíamos, debemos buscar siempre la fuente primaria. Por lo contrario, o sea, pues debemos siempre tratar de acceder a la fuente primaria. Su uso se reduce a los casos en los que sea difícil o imposible acceder a la fuente primaria, ¿sí? Recordemos que la cita se construye siempre, ¿verdad? Con apellido de autor, ¿verdad? El que nos interesa, la fecha de publicación, ¿sí? Y por supuesto ahora el apellido y la fecha de la publicación del autor que lo ha mencionado. Se va a dar cuenta, es así como decir González, esto lo dijo González, pero está publicado en Gutiérrez, es como decir eso, ¿no? Y el documento que tengo enfrente es el de Gutiérrez, ¿verdad? Veamos el ejemplo mejor. Al respecto de los efectos de la administración del aporte de glucosa intracelular, esta es vemos la forma, es una cita textual, es textual porque tiene comillas, ¿verdad? Es una cita textual corta, ¿sí? Tiene comillas, tiene menos de 40 palabras, ¿verdad? O sea, es una cita textual corta. Tiene las partes correctas, veamos, tiene autor, MEDA B,
¿Sí? ¿Tiene página? Sí. ¿Verdad? Ah, ok. Pero recuerda que estamos haciendo el ejemplo de la cita de una cita, ¿verdad? No pude acceder a la, no pude acceder a la fuente primaria. Ah, entonces, así va el documento. Respecto a los efectos de la disminución del aporte de glucosa intracelular, MEDA, V, ¿verdad? Apellido inicial del primer nombre, ¿sí? En 1995, o sea, este es el dato de MEDA, ¿sí? Citado en Castro, 2018. ¿Qué significa esto? Significa entonces que yo tengo en mi poder, así, ¿verdad? En la computadora, ¿sí? Un documento que publicó el señor Castro S, ¿sí? Y lo publicó en el año 2018. Entre todo lo que Castro describió, ¿sí? Hubo una parte en la que Castro citó a Meda, ¿verdad? Citó a Meda, ¿verdad? Y Castro en su documento puso Meda V 1995, ¿verdad? Y puso la cita al respecto de los efectos de la disminución de la, bueno, perdón, y, disculpen, y lo que puso Meda fue la disminución de glucosa en el citosol produce un aumento de la glucogenólisis. Eso es lo que dijo Meda. Meda, ¿verdad? Dijo, la disminución de la glucosa en el citosol produce un aumento de la glucogenólisis. Eso fue lo que dijo Meda, ¿sí? Son palabras de Meda, pero Castro en el 2018 usó lo de Meda y sabiamente lo citó. Por supuesto, lo que tenía que hacer era citarlo, porque no son palabras de Castro, son palabras de Meda, ¿verdad? Pero ocurre de que cuando vamos a las referencias bibliográficas de Castro, ¿verdad? Ahí están en orden alfabético todas. Cuando llegamos a Meda, ¿verdad? Meda, no hay cómo recuperar el documento, ¿verdad? Lo googleamos y no lo encontramos, buscamos en otros motores de búsqueda y no encontramos a Meda. Bueno, entonces ni modo, damos la lucha por perdida. ¿Qué nos toca? Hacer la cita de una cita. Nos toca entonces decir que lo que estamos citando, ¿sí? Es de autoría de Meda, pero que se encuentra citado en el documento de Castro, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Tuvimos que acceder al documento de Castro para poder obtener la cita de Meda. Eso es lo que estamos diciendo. Pero le estamos dando el punto de autoría a quien le pertenece, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, la disminución de glucosa en el citosol produce un aumento de la glucogenólisis. Esto lo dijo Meda, pero está publicado en el documento de Castro, ¿verdad? Esa es en la cita. La cita debe ser así, ¿verdad? Esa es la cita de una cita. ¿Es textual? Sí, es textual. Yo agarré textual el documento. ¿Tiene menos de 40 palabras? Sí. Entonces da la forma correcta, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa forma? Con comillas, ¿verdad? Con comillas, ¿verdad? Si vas a usar si vas a usar la redacción tipo narrativa, entonces al describir tu introducción, ahí mismo colocas tus autores de esta manera, ¿verdad? Con el año correspondiente, ¿verdad? Y tu enlace, concluye, publicó, comenta, etcétera, ¿verdad? Abres comillas, colocas la cita textual, cerras comillas y terminas con la página. Y ahí estamos. Ahora, si gustan mejor hacer una cita textual, pero de tipo parentética, entonces hasta el final van a aparecer, ¿verdad? El autor, o en este caso, ¿verdad? Los autores, porque es la cita de una cita, ¿verdad? Siempre tendría su parte introductoria, ¿verdad? Sus comillas, la cita textual, el contenido textual de lo que estoy diciendo, cierro mi contenido textual y ahora abro paréntesis y coloco el autor, ¿verdad? El que dijo esto, ¿verdad? El año, ¿sí? Y como es la cita de una cita, porque no pude llegar a este documento, ¿verdad? Entonces tengo ahora que citar, citado en
Castro S 2018 y la página donde en el documento de Castro consta lo que dijo Meda. Es la cita de una cita. ¿Sí? Otro ejemplo. Bueno, creo que viene al mismo punto. Si fuera una textual, ¿verdad? El metabolismo de la glucosa intracelular, si fuera, o sea, aquí hicimos ejemplo de una textual corta, ¿verdad? Narrativa, parentética, ¿verdad? Es una textual corta. Ahora, ¿qué tal si fuera una textual larga, ¿verdad? Una textual larga que está mencionando en la introducción al autor, ¿está escrita en qué forma? ¿Narrativa o parentética? Narrativa, ¿verdad? Entonces sería esta la cita. ¿Se da cuenta? El párrafo introductorio que contiene el autor, en este caso la cita de una cita, ¿verdad? La cita textual, como es larga, no lleva comillas, sino que lleva o tiene, está consignado con una sangría en bloque, ¿verdad? Una sangría en bloque de 1.25 centímetros. Y cierro con el número de página. Y listo. Ahí tenemos ahora el ejemplo de la cita de una cita, ¿verdad? Textual, pero colocado, consignado como una forma, ¿verdad? Narrativa. Y si fuera parentética, entonces todo esto, toda esta información, ¿verdad? Vendría aquí al final junto con la página. Y listo. La forma parentética o narrativa, esa ya es la salsa que usted le quiera poner, quiero decir, ¿no? La manera como usted redacta, ¿verdad? Si gusta colocarlo al principio o al final. A mí me gusta más, por ejemplo, hacer narrativas, ¿verdad? Pero es como cada quien se vaya sintiendo más cómodo en su redacción. En los ejemplos anteriores, el autor de la fuente primaria, ¿verdad? De la obra que tengo a mano, o sea, porque no pude acceder no pude acceder a la fuente Meda, ¿verdad? Entonces me quedo con la fuente Castro, ¿verdad? El documento que tengo es de Castro y Castro cita a Meda, ¿verdad? Esa es la razón por la que debo hacer la cita de una cita, ¿verdad? Ok, aquí el ejemplo de cuando sí es posible acceder a la fuente primaria, ¿verdad? El ejemplo es este, ¿verdad? Que fue lo que hicimos justamente en su momento en el documento que les estaba compartiendo. Permítame que lo voy a hacer nuevamente, ¿verdad? Para que no... Entonces el ejemplo es este documento, ¿verdad? Y me gusta lo que está aquí, el cáncer. Entonces este ejemplo lo hicimos. Déjame ver. Pero lo hago nuevamente, no hay problema. Aquí es este, cáncer de mama, su caracterización epidemiológica. Ok, aquí el punto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. El punto entonces, ¿dónde estoy? Um, PowerPoint. Aquí el punto es el siguiente. En la introducción de ese documento, ¿verdad? Está este párrafo o este primer punto, este documento que termina en este punto seguido, ¿verdad? Que dice el cáncer, aquí, ¿no? El cáncer de mama es una de las... este fue el ejemplo que hicimos. El cáncer de mama es una de las enfermedades de mayor notabilidad en el mundo. Dice que se encuentra... Recuerda, esta fuente número 1, la encontramos, ¿verdad? Hicimos el ejercicio. La encontramos, ¿verdad? Encontramos su fuente primaria, ¿verdad? Fuimos a este documento, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, lo que vamos a buscar es la fuente primaria de este primer punto y seguido, ¿verdad? El cáncer es la enfermedad con mayor notabilidad en el mundo.
¿verdad? Y lo encontramos, ¿verdad? En una de las primeras aquí. El cáncer es una de las enfermedades mayor notoriedad en el mundo, se encuentra entre las causas de muerte, ¿verdad? Entonces, esto le pertenece a estos autores, ¿verdad? Rodríguez y González, Rodríguez J. et al., ¿verdad? Veamos. Aquí estamos, entonces. Entonces, si yo voy a tomar este primer punto, ¿verdad? Tuve acceso a la fuente primaria, se me fui a esta dirección, la encontré. Entonces, lo que voy a hacer es citar, no voy a citar a este documento, sino que voy a citar directamente a Rodríguez, ¿verdad? Sería así el ejemplo. Entre la documentación de magnitud al respecto de cáncer mamario se ha publicado, o sea, al respecto de magnitud del cáncer mamario se ha publicado, entre comillas, ¿verdad? Porque es textual y es corto porque es menos de 40 palabras, ¿verdad? El cáncer es una de las enfermedades con mayor notabilidad en el mundo, lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Cierro comillas, pero voy a citar a mi fuente primaria, ¿se da cuenta? Mi fuente primaria es Rodríguez. En este caso estoy haciendo una cita parentética, ¿verdad? Rodríguez, J y colaboradores. 2012, párrafo 9, ¿verdad? Rodríguez J, ¿verdad? Et al, ¿verdad? Son más de 3 colaboradores. 2012, ¿verdad? Y hemos corroborado que la cita sí existe y sí le pertenece a este autor, ¿verdad? Ok, entonces, correcto, hemos llegado a la fuente primaria. Ah, hemos llegado a la fuente primaria. Listo, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? El autor de o sea, ahorita que hice esta cita, ¿verdad? No estoy citando, a, a Ramos. O sea, vamos a hacerlo nuevamente, ¿sí? Aquí. El autor de este documento, ¿verdad? El autor de este documento es este website que he dejado aquí, ¿sí? Es el autor de este documento, ¿sí? Aquí está el párrafo, la parte introductoria, y aquí están las referencias. Hice un print screen de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, mi ejemplo es esta primera línea que termina aquí de muerte, ¿sí? Esta parte es la que yo quiero citar, ¿verdad? En mi documento, en lo que estoy redactando. Entonces voy a buscar la fuente primaria. Ese fue el ejercicio que hice. Entonces, el documento que usted está viendo aquí, ¿verdad? El documento que está viendo aquí, ¿verdad? Es este mismo, ¿verdad? Es este documento, ¿sí? Y aquí tiene la introducción, el print screen que hice fue de este punto, y le estoy diciendo que lo que estoy queriendo citar es esto, textualmente. Entonces voy a buscar la fuente primaria, fue lo que hice, me fui a la referencia de este documento, ¿sí? Me fui a la referencia de este documento y me mandó a esta página, diciéndome que aquí, ese es el documento fuente, ¿verdad? Fuente primaria, ¿verdad? Lo estamos encontrando y estamos corroborando que en verdad, pues sí, ¿verdad? Justamente, sí está consignada esta línea con estas palabras exactamente textual, ¿verdad? Y que la fuente primaria de esto es Rodríguez J y colaboradores. Esa es la razón, ya que encontré la fuente primaria, esa es la razón por la que no voy a citar, ¿verdad? A Ramos y colaboradores, no los voy a citar a ellos. ¿Y por qué no? Cita su documento. Sí, pero estas no son palabras de Ramos y colaboradores. Aquí me lo está diciendo. Me está diciendo que estas son palabras de otro autor. ¿De qué autor? Ahí está, me está diciendo que es el número 1. Y fue lo que hice, ¿no? Fui al número 1, ¿verdad? Y me llevó a la autoría de Rodríguez J, ¿verdad? Entonces, mi fuente primaria es Rodríguez J. Ese es el mensaje, ¿verdad? Si quiero hacer esta cita, si quiero hacer la cita de esta línea,
Entonces debo citar a mi fuente primaria. ¿Quién es la fuente primaria? Rodríguez J. Lo que aquí puse, ¿no? Rodríguez J. et al. 2012, obedeciendo, ¿verdad? La recomendación APA de buscar la fuente primaria. Rodríguez J. 2012, ¿verdad? ¿Sí? Como si lo pongo en PDF, voy a encontrar la página. O sea, el número de página, quiero decir, ¿no? El mismo autor se da cuenta, ¿no? Rodríguez J, colaboradores, ¿verdad? 2012. Ahora busquemos una página. El cáncer es una de las... Aquí está. El cáncer. Aquí está. ¿Sí? Página 674. ¿Sí? Bueno, tenemos todo. Lo hacemos, ¿verdad? Bueno, tomé el párrafo. Significa entonces de que lo que utilicé, ¿verdad? Fue entonces esto. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos entonces aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Tenemos ahí entonces nuestro noveno párrafo. Párrafo 9. Tengo mi autor de fuente primaria, el año de publicación de esa fuente primaria, ¿verdad? ¿Dónde lo encontré? En este documento, pero este documento no hizo falta que lo citara porque sí pude accesar a la fuente primaria, ¿verdad? Si no hubiera podido accesar a la fuente primaria, entonces sí tendría que hacer la cita de una cita, ¿verdad? Que sería así, ¿verdad? Si quisiera hacer la cita de una cita, sería de la siguiente forma. Siempre de esto, ¿verdad? Te vengo, lo copio, ¿verdad? Si no pudiera tener acceso a la fuente primaria, haría lo siguiente, la cita de una cita. Vamos, Word. Bueno, aquí ahorita no me va a importar, digámoslo así, porque va. Entonces va a ser una cita textual, con comillas, ¿verdad? Vamos a poner la página. Me gusta más con página, o me voy al PDF, por ejemplo, para encontrar la página, ¿verdad? Y es la página 674, hemos dicho, ¿no? Ok, página 674. Voy a hacer la cita de una cita. eh, en versión narrativa, ¿verdad? En una cita textual corta. O sea, si contamos las páginas, perdón, si contamos las palabras, aquí, tiene entonces, si contamos las palabras, ¿sí? Tiene entonces 22 palabras, aquí está, vea, 22 palabras, ¿sí? Como tiene menos de 40, es una cita textual corta. Pero recuerde que voy a hacer la cita de una cita, ¿verdad? En ejemplo de que no pude llegar a la fuente primaria. Um, eh, eh, Aquí empecé con esto, ¿no? Respecto del cáncer mamario, lo que quiero es, ahorita mostrar cómo hacer la cita de una cita, pero eso me está dando en verdad tiempo. Ahí está. Respecto al cáncer mamario, me voy a mi documento fuente. Ese es mi documento fuente porque el ejemplo, insisto, este es un ejemplo donde estamos suponiendo que no pude entrar a la fuente primaria. Entonces uso esta información, la que está aquí, ¿verdad? Entonces usamos Rodríguez J, ¿verdad? Ah, de una vez, Rodríguez J, 2012.
es el autor número 1. Permítame aquí, algo. Sí, pues, ajá, estamos suponiendo que no tuve acceso a este website. Entonces me voy aquí y aquí estamos, justamente el error era eso. O sea, mi punto de partida estaba errado porque estaba usando en verdad el documento fuente. Ahorita ya encontré, ¿verdad? Hilvané de que el documento del que estamos suponiendo que no, haciendo un ejemplo, ¿verdad? Del cual no pude accesar a la fuente primaria es este. Entonces debo citar, vamos a citar entonces a este como la cita de una cita, ¿verdad? Entonces, vamos aquí entonces, sí sería entonces Rodríguez J 2012, ok, fecha de publicación, por, ahora coloco, será así, veamos si lleva tilde así como estoy pensando aquí, sí, citado por, o sea, ¿quién lo está citando? Es el dueño de este documento, ¿verdad? Citado por Ramos Y et al. Hay otro punto, son colaboradores, o es solo uno. A ver si colaboradores, vean, tienen más de 3 autores, ok. Aquí también Rodríguez J. Al, ¿verdad? 2012, citado por, estaba viendo esa parte, tuvo colaboradores. Y aquí sería entonces Ramos Y, Ramos Y, ok, 2015. Ramos Y, 2015, así es, ¿verdad? 2015, ajá. Y sería la página, ¿verdad? Me falta la página, pero como no quiero contar párrafos, voy a la página. Ah, este no tiene numeraciones de numeración. Ok, entonces vamos al conteo de párrafos. ¿Dónde empieza? Aquí. 1, 2, 3, 3, ajá. 4, 5. Ok, quinto párrafo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Párrafo número 13, ¿verdad? Párrafo número 13. Es este el párrafo que estoy copiando. Párrafo 13. Correcto. 2015, párrafo 13. Párrafo 13. 2015, aquí cierro comillas. Perdón, el paréntesis. Ya concluye. ¿Verdad? Entonces, al respecto del caso mamario, Rodríguez J. et al. ¿Sí? Rodríguez, os estoy diciendo que Rodríguez es quien publicó esto. ¿Sí? Pero no pude acceder a la fuente de Rodríguez, entonces tengo que hacer la cita de una cita. Estoy diciendo Rodríguez en el 2012 publicó esto, pero esto fue citado yo lo obtuve de Ramos Y colaboradores del 2015. ¿Sí? En el párrafo 13 del documento de Ramos, usted va a encontrar esta información. Y así es, ¿verdad? En el documento
en el documento de Ramos y colaboradores que publicaron en el 2015, en el párrafo número 13, ¿verdad? Vamos a encontrar esta información. Esa es entonces la cita de una cita, ¿verdad? Ok. Me costó un poquito por el tema de dónde tenía los documentos, ¿verdad? ¿Qué documento era el original y cuál documento era el, el que estaba fingiendo que no tenía la fuente, ¿verdad? Ok, excelente. Aquí, por ejemplo, tenemos la cita de un documento cuando no podemos tener el acceso. Aquí sería, ¿no? Aquí sería otro ejemplo de cuando no puedo tener acceso a la fuente primaria, ¿verdad? En este caso, este documento, que aquí está el print screen de este documento, es un documento de Arce y colaboradores. Arce y colaboradores publicaron todo este documento. Es más, pero este es el print screen del sitio donde tomé la información, ¿verdad? La cita, ¿verdad? Y aquí tenemos un print screen de las fuentes. Entonces ocurre esto. Eh, yo estoy redactando mi documento, ¿sí? Y me gusta bastante lo que colocaron aquí, estos porcentajes que están aquí al respecto del cáncer mamario en México. Me llamó mucho la atención, lo creo pertinente, lo voy a tomar, pero no puedo tener acceso a la fuente primaria, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? No puedo tener acceso a esta fuente. Entonces, lo que hago es hacer la cita de una cita, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así, ¿verdad? En algunos países de América Latina se ha documentado de mejor manera el cáncer de mama. Por ejemplo, se da cuenta, esto es la parte introductoria, ¿verdad? Estamos haciendo aquí una cita corta. En México, aquí abrimos paréntesis, ¿verdad? Y esta es la cita corta, menor de 40 palabras, ¿sí? Voy de comillas a comillas, ¿sí? Significa que esto es la cita completa. Y aquí está, ¿no? En México, el cáncer de mama ocupa en la actualidad, bla, 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 11.34% de todos los casos de cáncer. Eso es lo que he copiado aquí textual. Como tiene menor de 40 palabras, estoy haciendo una cita textual corta. ¿En qué versión? ¿Parentética o narrativa? Parentética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy poniendo la información al final. En este caso estoy diciendo que esta cita, ¿verdad? Estas palabras son de la Dirección General de Epidemiología del 2003, según esta cita. Dirección General de Epidemiología 2003, ¿verdad? Ellos son los autores de estas palabras, pero estas palabras están consignadas en el trabajo de Arce, ¿verdad? Y esto, como usted recuerda, estoy diciendo de que no he logrado tener acceso a este documento. Entonces, estoy haciendo la cita de una cita, ¿verdad? ¿Cómo la voy a hacer? Así como usted ya sabe, ¿verdad? Empiezo nombrando al autor del documento y diciendo dónde encuentro a ese autor. En este caso, la Dirección General de Epidemiología es el autor. ¿Dónde lo encuentro? Citado por, lo voy a encontrar en el documento de Arce y colaboradores. Hemos dicho que este es el documento de Arce y colaboradores. ¿En cuál página? En la página 78. Significa que esta es la página 78 del documento de Arce, ¿verdad? Aquí voy a encontrar esta cita. Y listo. Ahí tenemos otro ejemplo de la cita, de una cita. O sea, una fuente secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque no pude accesar a la fuente primaria. Un punto importante, tanto en citas cortas como en largas, ¿verdad? Podemos hacer cortes, ¿verdad? Hacer cortes textuales, me refiero. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hace un corte textual? O sea, estoy tomando un segmento textual, ¿sí? Y le voy a omitir unas palabras. Palabras que creo que no son pertinentes, que están de relleno, que le quitan importancia incluso a lo que estoy pegando, ¿verdad? Entonces, podemos usar puntos suspensivos, no, perdón, no puntos suspensivos, no. Son tres puntos seguidos en un paréntesis, ¿sí?
Por eso es que se entiende, ¿no? La connotación, tal punto suspensivo dan suspenso, es en la redacción, ¿verdad? Y aquí no estamos dándole suspenso, sino que estamos indicando un corte, ¿verdad? Vamos al ejemplo, un corte textual, ¿sí? Por ejemplo, aquí tomé otra vez, ¿no? Un print screen de un documento. Este párrafo que está aquí me llama la atención, pero no todo, ¿verdad? No todo lo que pusieron, pues me es importante para mi documento. Entonces, puedo hacer un corte, ¿verdad? Pero ese corte debo indicarlo. ¿Cómo lo voy a indicar? Con 3 puntos seguidos entre paréntesis. Por ejemplo, como va a ser una cita textual, esto que está ahorita voy a explicar, aplica tanto para citas textuales cortas como largas, ¿verdad? Entonces vendría así. Por supuesto, la parte introductoria, ¿verdad? Voy a hacer ahorita un ejemplo de una cita corta, ¿verdad? Entonces viene así. Al respecto de la conformación biológica del cáncer de mama, Argote, T y colaboradores en el 2010, pero citado, ¿verdad? Por Romand en el 2019, ¿sí? Estoy diciendo entonces otra vez, ¿no? Estamos haciendo la cita de una cita, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la información, pero la vamos a cortar, ¿verdad? Es como que diga que tengo esta cita que está aquí, ¿verdad? Para dejar esta mejor. Dejo mejor este ejemplo, ¿sí? Dejo mejor este ejemplo. Es que le vi un error ahorita al otro. Entonces me quedo con este ejemplo. Y le voy a cortar, porque es lo que estamos hablando, ¿no? De que hay una parte en que le puedo cortar, ¿verdad? Voy a quitar esta parte. En casa de mama, bueno, por ejemplo, un ejemplo nada más, pues le voy a quitar una parte, aunque pierda sentido la palabra, aunque pierda sentido, pues parte del ejemplo nada más. Yo no le puedo agregar palabras, solo le puedo quitar, ¿verdad? Porque es textual, recuérdenlo, ¿no? En México el cáncer de mama ocupa en la actualidad, voy a quitar en la actualidad, ¿sí? Ocupa el primer nivel. Voy a quitar esto, ¿verdad? Porque lo creo no pertinente, porque es complemento nada más, ocupa. Entonces, sigue siendo textual, pero estoy indicando de que le he quitado una parte. Y lo siguiente, ¿verdad? También es textual, ¿verdad? Del mismo documento. O sea, esto es únicamente para quitar ciertos pedazos de un documento del cual estoy tomando información textual, ¿verdad? Pero estoy quitándole palabras que yo creo que están de más, ¿sí? O que no son de ayuda en lo que al final voy a terminar hablando o citando, lo puedo quitar. Se da cuenta, es parte de la cita, ¿verdad? Es parte de la cita, ¿verdad? No estamos haciendo nada malo, no estamos agregando palabras que el autor no dijo, no, estoy quitando lo que a mi parecer podría no ser pertinente. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Le he puesto paréntesis a 3 puntos seguidos, ¿verdad? Y se sigue entendiendo. En México, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de neoplasias malignas en las mujeres. Orientada desde el punto A. Ok. Es igual, sigue siendo el ejemplo de la cita de una cita, pero con un corte en la parte textual, ¿verdad? Indicando un corte, ¿sí? Eso lo puedo hacer varias veces sin ningún problema. Estoy indicando de manera correcta lo que estoy haciendo, un corte. Puede pasar de que estemos viendo un documento en otro idioma y dominamos ese idioma y nos hacemos a la traducción. También puede hacer que aunque no lo domines, no lo dominemos, puede hacer que usemos un traductor. Un traductor, me refiero a un website traductor, como un Google Translate, por ejemplo, ¿verdad? Viene a esto. Entonces, por ejemplo, debemos dejar en la cita el dato de que hemos hecho una traducción. En este caso, pensando en una traducción propia, efectivamente, no por un traductor jurado, quiero decir, ¿no? En este caso, entonces, la cita será la siguiente. En la desnutrición se ven afectadas las actividades fisiológicas digestivas. Lin Z es el autor, 2020 es el año, menciona
Esta es una cita textual, textual porque tiene comillas, ¿verdad? Y por supuesto tiene menos de 40 palabras. Cita textual corta, ¿verdad? ¿De qué tipo? La redacción, ¿verdad? Narrativa, porque estoy incluyendo en la introducción a mi autor y al año, ¿verdad? Al cerrar, colocamos corchetes y traducción propia. Significa que el que está redactando el documento hizo esta traducción, ¿verdad? Y terminamos con la página. Esto es muy común que se haga, ¿verdad? Muchas veces encontramos buena información en inglés o en portugués, en francés, ¿verdad? En alemán, por ejemplo, y se pueden traducir como una traducción propia. Si usted encuentra un documento que, por ejemplo, pensemos en un documento legal, ¿verdad? Que requiere un traductor jurado, ¿verdad? También se puede hacer la cita precisamente con el nombre y el apellido del traductor jurado, y lo mejor sería consignar su colegiado incluso, ¿verdad? Bueno, este es el ejemplo de una traducción propia, ¿verdad? Con Google Translate o con nuestras habilidades en el idioma que estamos traduciendo. Lo último que nos queda es el parafraseo, ¿verdad? Vimos ya las formas textuales, que son largas y cortas. Vimos algunos complementos pues atípicos, ¿verdad? O sea, no muy comunes, como eso de cortar, por ejemplo, no es muy común, pero se hace, por supuesto que sí, ¿verdad? El parafraseo. Bueno, el parafraseo lo que busca es entonces que no se pierda la esencia del autor primario, o sea, de la fuente primaria, ¿verdad? Vea, ¿qué requiero para citar un parafraseo? Número uno, entender lo que estoy leyendo. Eso es vital, ¿verdad? Por supuesto, así como hacer un ejercicio, ¿verdad? De internalizar el sentido del texto por supuesto, en nuestro entendimiento lógico, asertivo en lo que quiero justamente utilizar el texto que he leído. Importante, pues, de todo lo que leemos, mencionar los puntos importantes, ¿verdad? O sea, como que es la parte vital, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a usar para el parafraseo? El autor, el año de publicación y el número de página. Vea, APA en su documento publicado hace opcional, oiga, sí, hace opcional usar la página, el número de página del parafraseo, pero para fines de redacción de su documento de investigación para la Universidad de Galileo, ¿sí? El parafraseo debe ir con número de página, ¿sí? Se sepa de qué APA dice que puede, como no puede tener número de página el parafraseo, pero para los fines a los que usted está aplicando este método, le- entonces le hago la aclaración, sus parafraseos también deben tener número de página o número de párrafo, ¿verdad? Para poder corroborar que de verdad no estamos tergiversando o dirigiendo en otro sentido las palabras o el espíritu, como digo, ¿no? La esencia del autor en su redacción, del autor de fuente primaria, quiero decir. ¿Cómo parafraseamos? Parafrasear es fácil. Toda vez te metes a parafrasear, después te sale así como que solito, ¿verdad? El punto es no usar las mismas palabras, ¿verdad? O sea, por supuesto, no hablo de cambiar todas las palabras, ¿no? Sino que el sentido, ¿verdad? El sentido. No usar las mismas palabras significa cambiar las palabras claves, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por sinónimos, por otros conectores, ¿verdad? ¿Sí? Manteniendo la idea, ¿verdad? Justamente, por ejemplo, ¿no? El original, aquí este es un ejemplo de parafraseos. Para eso, aquí le coloco el original, ¿verdad? Original de Pérez R. en el 2020, ¿verdad? Un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del COVID-19
representa una amenaza a la seguridad nacional. El parafraseo, en mi parafraseo, quedaría así, en mi manera, sería así, ¿sí? En este caso, en método parentético. Un portavoz del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, no del gobierno norteamericano, ¿verdad? O sea, es sinónimo, ¿sí? Anunció que el COVID-19 podría poner en peligro la seguridad de esa nación. Sí, ¿verdad? Conserva la idea, el centro es el mismo, ¿verdad? Del espíritu de la publicación. Y cerramos con Pérez, cita del autor, ¿no? Pérez R, 2020, y la página, ¿verdad? El número de página, esto lo voy a encontrar en la página 22 del documento de Pérez R, ¿verdad? Otra manera de parafraseo, bueno, aquí dejo varios ejemplos de parafraseo, ¿sí? Se van a dar cuenta que lo podemos aplicar en los porcentajes, podemos aplicarlo, como digo otra vez, ¿no? En conectores, en la idea central, justamente dejarla clara, ese es el objetivo principal. Aquí dejo otro ejemplo de parafraseo, ¿verdad? Pero déjenme corroborar, sí, original de Chanté M, Angier, ajá. Aquí hago el parafraseo de la cita de una cita, por ejemplo. Aquí se está haciendo el parafraseo, ¿sí? De la cita de una cita. O sea, otra vez, ¿no? Sin poder llegar a la fuente primaria, tenemos que hacer el parafraseo de lo que alguien más, ¿verdad? Que no es el autor primario, está dando por alusión de que está citando, ¿verdad? Al otro autor. Viene así, el original. Original de Coates, R, en el 19. Esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras oficinas de todo el país de diferentes formas, aseguró el veterinario Wouters M. en su reciente libro Las 7 plagas modernas. O sea, Coates, en el original, está citando a Wouters, ¿se da cuenta? ¿Sí? Porque Coates dice, aseguró el veterinario Wouters, ¿qué fue lo que aseguró? Que esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras oficinas de todo el país de diferentes formas, ¿verdad? Esto, insisto, lo publicó Coates, pero haciendo alusión a que estas palabras no son de él, sino que estas palabras son de Wouters, ¿verdad? Son de Wouters en su reciente libro, Las 7 plagas modernas. Entonces usted va a parafrasear esto, ¿verdad? Entonces, para parafrasearlo, tenemos que hacer la cita de una cita, ¿verdad? Suponiendo que no pude llegar a encontrar a Wouters, ¿verdad? Que no pude encontrar a Wouters y no pude encontrar el documento donde Wouters dice esto, ¿verdad? No pude llegar al libro, las 7 plagas, no lo pude encontrar, ¿verdad? XY. Entonces vamos a hacer la cita de una cita. El parafraseo de eso sería, ¿no? De acuerdo con Wouters M, de acuerdo con Wouters, citado por Coates en el 2019. Muy bien, correcto, todo bien, ¿sí? El autor del libro, las 7 plagas modernas, ¿verdad? Autor del libro, o sea, Wouters, ¿verdad? Autor del libro, las 7 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país, ¿sí? Formas, maneras, ¿verdad? ¿Sí? En esencia, es la misma idea. Y aquí es el ejemplo de un parafraseo de diferentes autores, ¿verdad? Pero todos hablando de lo mismo, por supuesto. Eso es lo bonito del parafraseo. El parafraseo nos permite esa flexibilidad justamente en la redacción, ¿verdad? O sea, se da cuenta, prácticamente es más seco, ¿verdad? Con la información, ¿sí? Por ejemplo, aquí se hizo una media introducción para decir que es Wouters, ¿verdad? El autor principal, pero en sí no tiene un párrafo introductorio, el parafraseo, va seco, ras. ¿Qué dijo? O sea, ¿cuál es la idea? El autor, el año y la página, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Es ejemplo de parafraseo con más de un autor.
Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crack económico mundial del 2008 estuvo en el exceso del apalancamiento de los bancos. Esto fue la idea de Taleb en el 2019, página 43. Sin duda, otro de esos excesos, aparte del apalancamiento de los bancos, el crédito sin respaldo, pero el crédito sin respaldo lo opinó Sánchez y colaboradores en el 2020, página 99. Sí, eso fue de Sánchez. Sánchez opina que o sea, que Sánchez opina que el crédito sin respaldo, ¿sí? Fue parte de ese crack económico mundial, ¿verdad? Y que estos dos factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas. ¿Cuáles dos factores? El apalancamiento y el crédito sin respaldo. ¿Quién dijo eso? Ayala. Ayala M y Taleb F, ¿sí? Dos autores, ¿verdad? Ayala lo dijo en la página 11 y Taleb lo dijo en su página 45, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo? De que el crack económico de ese año, el 2008, fue debido al apalancamiento de bancos y el crédito sin respaldo. Eso es lo que ellos dos están diciendo. O sea, están avalando de manera independiente, ¿verdad? Lo que Taleb mismo dijo en el 2019 y lo que Sánchez dijo en el 2020. Ahora bien, todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años y más de 10 bancos tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Americano. Esto lo opina, lo dice, ¿verdad? Lo estamos parafraseando en nombre de Tavares M, Floyd B y Oliveira R. Estos tres autores han dicho esto en su esencia han dicho eso. De una u otra manera han dicho esto, pero esto no es textual. Nada de lo que está aquí es textual. Aquí estamos concentrando las ideas de estos autores y se da cuenta, las vamos conectando, ¿verdad? Importante, los parafraseos deben llevar año, autor, año y página, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces un buen parafraseo. De acuerdo. Eh, ¿Cómo citamos una comunicación personal? ¿Qué es una comunicación personal? ¿Verdad? Es cuando, por ejemplo, nos comunicamos eh, por ejemplo, con un correo electrónico, por ejemplo, ¿verdad? O un chat, ¿verdad? O sea, o hablamos con alguien, ¿verdad? Así de manera personal, ¿sí? Se entiende que en estos puntos, pues no existe un documento que podamos decir, en la página 5 de mi correo, ¿no? Que tendríamos que dar nuestro correo para que puedan corroborar, ¿verdad? Es que en mi chat de WhatsApp del teléfono tal y tal, no podemos tener acceso a tu teléfono para corroborar la cita. Entonces, este tipo, igualmente las entrevistas personales, ¿verdad? No podemos tener acceso a esa fuente. Más sin embargo, es una fuente importante de información y muchas veces funciona muy bien cuando tenemos dificultad con el acceso a fuentes. Así, bueno, ¿sabe qué? Me está costando encontrar información al respecto de XY punto, entonces ¿sabe qué? Hágale una entrevista, ¿verdad? A un experto, ¿verdad? Y cítelo como una comunicación personal o mándele un correo, pues, ¿verdad? Con sus preguntas, ¿sí? Y que él le responda. Al responderlo, lo podemos citar en nuestro documento de investigación como una comunicación personal, ¿verdad? Entonces, una cosa importante. Se recuerda que hemos dicho, todas las citas llevan una referencia. Las citas van en el cuerpo del trabajo, las referencias van en la parte final. Ok, esta es la excepción, ¿sí? Las citas de comunicaciones personales no llevan referencia, solo va la cita. ¿Por qué? Por la razón que estamos diciendo ahorita, no podemos acceder a su correo de internet, no puedo acceder a su chat, ¿verdad? Entonces, a su chat del Telegram o del WhatsApp, ¿verdad? Entonces, debido a eso, es que las comunicaciones personales, ¿sí? Solamente se citan. Ok, ¿cómo se citan? Así como ocurre justamente, ¿no? Como una cita, ¿cómo lo quiere citar?
¿Usted quiere hacer la cita como como una cita textual o como un parafraseo? Esa es la pregunta ahora, ¿verdad? Usted que está redactando su documento, usted que tuvo la entrevista, ¿cómo quiere poner la información en su documento? ¿Como una cita textual larga o como una cita textual corta o como un parafraseo? Y ahí está la base de cómo lo va a citar. Si va a ser una cita textual corta, le pone comillas, ¿verdad? Solo va definiendo si va a ser un narrativo o un parentético y listo. Y agrega el término, ¿verdad? Comunicación personal, ¿verdad? Por supuesto, en este caso, hagamos un ejemplo narrativo, ¿verdad? Como afirmó Polanco, Eli, ¿verdad? Dos puntos, porque estamos exactamente lo que Polanco me ha dicho, ya sea en correo. No hace falta especificar cuál fue la vía, solamente que ocurrió, por supuesto, y que esa vía forma parte de las comunicaciones personales. Entonces, Polanco, ¿verdad? Dos puntos. Hablemos en este caso, insisto, vuelvo a decirlo, es una cita textual, ¿sí? Corta, ¿sí? Con una forma que le quise dar yo que estoy escribiendo, le quise dar una forma narrativa. También se la puedo dar parentética, como me guste, ¿verdad? Digo que es narrativa porque tengo al autor al principio. Una sociedad con necesidades básicas insatisfechas es el efecto del fracaso de un sistema económico y político, ¿verdad? Comunicación personal, coma, la fecha, ¿sí? Y el año. Por supuesto, se entiende, no lleva página, ¿verdad? Pero sí lleva estas aclaraciones, ¿verdad? Estamos diciendo que es comunicación personal y cuándo ocurrió, ¿sí? ¿Cuándo? No cómo, el cuándo, la fecha. Y listo, ya tenés ahí entonces tu cita de comunicaciones personales. De acuerdo. Entonces dejo por aquí la explicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en verdad es de la parte más pesada, la parte de las citas textuales, largas, cortas, parafraseos, los exceptos, ¿verdad? En las circunstancias pertinentes. El documento, por supuesto, es más largo, tiene 47 diapositivas, pero lo que pasa es que después de esto, aquí lo nombro nada más, ¿verdad? Empezamos ahora de las citas para tablas y figuras. Esto es mucho más sencillo, de verdad que sí. Leyéndolo va a encontrar la forma correcta. Por ejemplo, le digo aquí, ¿no? APA, o sea, tanto APA como nuestro trabajo de investigación nos pide índice de tablas, índice de figuras. Entonces, ¿qué es una tabla? ¿Verdad? Por definición en APA, las tablas son elementos compuestos por columnas y filas, formando celdas. Oiga, qué bien definido está en verdad. Donde presentamos números, ¿sí? Texto o combinación de ambos. O sea, voy a que sea el ejemplo aquí rapidito. No rapidito, no, sino que pues para que se entienda esto que está. Ah, bueno, tengo que ponerlo en. Aquí está, para que me permita usarlo. No, esto. Entonces, ¿qué me dice por definición que es una tabla? Es una tabla, como dice, ¿no? Va a tener entonces filas y columnas, ¿verdad? Va a tener filas, o va a tener filas y columnas, ¿sí? Entendiendo que estas son las filas y estas las columnas, ¿sí? Dice entonces, va a tener filas y columnas formando celdas. Aquí tienes una celda. ¿Qué es una celda? Es el espacio entre filas y columnas. La convergencia entre estas forma celdas. Una celda, otra celda, otra celda, otra celda. Listo. ¿Qué información debe ir en estas celdas para que se considere una tabla? ¿Sí? Pueden ir letras, pueden ir números o combinación de ambos. ¿Sí? Esto es una tabla. Cualquier cosa que no encaje con esto no es una tabla, es una figura. ¿Qué nos dice APA que es una figura? Es algo informativo visual, así como una tabla, pero la diferencia es que
Las figuras es cualquier cosa que no sea una tabla. Vea qué sencillo nos lo deja ahora. En esta versión deja bien sencillo lo que es una figura. Sí, hay que decir. Lo único que voy a decir del APA anterior, ¿verdad? Es que no lo dejaba así de claro esto. Ahora sí, está muy claro que es una tabla. Que una tabla, columnas, ¿verdad? Columnas y filas formando celdas y en su interior numeritos o letras o combinación de estos. ¿Sí? Cualquier otra cosa que no sea esto es una figura, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos tener esto, ¿verdad? Y a la par el mapa de un país, ¿verdad? El mapa de un país, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Con porcentajes de, que sé, aquí, porcentajes de pobreza, por ejemplo, de lo que querramos, ¿no? Porcentajes de algo aquí, ¿no? ¿Sí? Todo esto, aunque tenga esta imagen, esta tabla aquí, por pertenecer y contener un dibujo, ¿verdad? Ya no es una tabla, es una figura. Podría corresponder a una infografía, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque tengamos, por ejemplo, aquí una tabla, por ejemplo, con nombres de los departamentos, y aquí la mortalidad no sé, la mortalidad infantil, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí tiene a una mujer, mortalidad materna, por ejemplo, y a la par tiene la imagen de una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, la imagen, ¿verdad? De una mujer embarazada o etcétera, y que forma parte de este vínculo, ¿verdad? Entonces ya no es una tabla, ahora es una figura, ¿verdad? Porque forma parte de esto otro, de esta imagen, de esta fotografía que decíamos que está a la par, ¿verdad? Entonces, entendemos de que las tablas, ¿sí? Son entonces elementos formados por columnas y filas en su interior con letras, palabras, ¿sí? Y números, ¿sí? Eso es una tabla, ¿verdad? Lo que no encuadre en esto es cualquier otra cosa, significa entonces una figura, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a borrar acá. Esto es lo que ya está en el documento y pues como le digo es en verdad mucho más fácil, ¿verdad? La parte, como le decía, es más, la parte difícil, ¿verdad? Es lo que hemos hecho ya. Aquí le cuento cómo se citan las tablas, ¿verdad? Aquí le pongo un ejemplo, ¿sí? Cómo se citan las figuras, ¿verdad? Y con su ejemplo. Después de esto, ya paso a las referencias, ¿verdad? O sea, citas textuales largas, cortas, parafraseo, citas de tablas, figuras. Ahora, referencias bibliográficas. Aquí ya hablo de las referencias, cómo se hacen, cómo se hace referencia a una tesis, cómo se hace referencia de una revista, cómo hace referencia de una conferencia, cómo hacemos referencia de una publicación corporativa. Esto ya es una referencia, ¿verdad? Ya son las referencias. Lo que le decía que me va a servir a su servidor, le va a servir esto para poder, ¿verdad? Encontrar las fuentes que usted utilizó, ya sea primarias o secundarias. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si son primarias o secundarias? Por la forma como lo está citando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacer la referencia de una publicación corporativa con autor, ¿verdad? Sin autor. O sea, las que decía que podrían usar su nombre, ¿verdad? El nombre corporativo, quiero decir, hay algunas que usan autor. Y cuando el autor aparece, hacemos uso del autor, ¿verdad? Cómo hacer la cita de un periódico digital o impreso, ¿verdad? Cómo hacer la cita de un web de noticias. Por ejemplo, un web de noticias hace diferencia de un periódico digital, por ejemplo, en que el periódico digital tiene una versión escrita y una versión digital, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos, por ejemplo, un periódico, ¿verdad? De publicación y que se reparte a las casas y que físicamente llega a tu casa,
Y aparte tenés el website de ese mismo periódico. Lo que estoy teniendo en físico también lo puedo ver en la página de ese periódico, ¿sí? Pero también recordemos que existen las webs de noticias. ¿Cuáles son estas? Son las que no tienen documento impreso, ¿sí? Aquí menciono, por ejemplo, la BBC, Fox News, CNN, ¿verdad? Estos no tienen periódicos impresos, ¿sí? Sino que lo que hacen es hacer publicaciones digitales, ¿verdad? Y aquí está la manera como se puede hacer una referencia, ¿sí? A un periódico, perdón, a una web de noticias y también, como decía, a un periódico digital. Y estoy haciendo la diferencia, ¿verdad? Que ya la he explicado. Aquí van a encontrar cómo es la referencia de un diccionario en línea, referencia de un autor, sitio web. ¿Cómo es un sitio web? O sea, aquí sería entonces todo lo que no encaje en lo previo, ¿verdad? Literalmente. ¿Cómo hacer referencia de algo que existe en el web, ¿verdad? Y que no es tesis, que no es revista, que no es periódico, que no es diccionario, que, pues aquí encaja, aquí estamos, ¿sí? Cómo realizar una referencia de un libro físico, ¿verdad? O de un libro, o un libro electrónico, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí hago alusión a que hay que tener cuidado con lo que son editores, compiladores, ¿verdad? O coordinadores. Hay que darle su lugar en cuanto aparecen, ¿verdad? En cuanto aparecen, debemos darle su espacio, ¿verdad? Muchas veces no se usan editores, sino que compiladores, ¿verdad? Los que recopilan información para publicarla. Eh, Aquí de un libro, el capítulo de un libro, sí, porque hay libros que vienen en capítulos y cada capítulo tiene su autor, ¿verdad? Entonces aquí sacamos esas referencias, ¿verdad? Aquí están las referencias, las referencias para autores con un diferente documento mismo año. Así como, y aquí justamente empiezo diciendo, ¿no? Así como que se acuerdan, ¿verdad? Cuando hablábamos de las citas de obras diferentes, ¿verdad? Pero del mismo autor. ¿Se recuerdan que lo que hicimos fue poner en orden alfabético cada una de las obras publicadas, ¿verdad? Que era el mismo autor, pero era el mismo autor, mismo año, pero diferente documento, por supuesto, diferente publicación. Y aquí le cuento cómo hacer, perdón, aquí le cuento cómo hacer la cita, ¿verdad? Cómo hacer la cita de esos documentos, ¿verdad? Que ya hicimos el ejemplo de la cita, ahora el ejemplo es la referencia, ¿verdad? ¿Cómo se hace la referencia de esos documentos que son del mismo autor, mismo año, pero por supuesto diferente documento? Aquí está cómo hacer las citas, también, ¿verdad? Varias citas del mismo autor, pero también en diferente año, no del mismo año, sino que el mismo autor, pero ha publicado en diferentes años, por supuesto con diferentes nombres, ¿verdad? Y aquí cómo hacer las referencias, no las citas, las referencias, ¿verdad? De documentos que tienen un autor, dos autores, porque usted recuerda en las citas, ¿verdad? En las citas, un autor, tranquis, ¿verdad? Apellido, o sea, primer apellido, inicial del primer nombre, ¿verdad? El año, ¿verdad? Lo que usamos en la cita, ¿verdad? En la referencia, pues es bien fácil, en verdad, en dependencia si es una tesis, una revista, ¿verdad? Pero si fueran dos autores, ¿verdad? Las referencias, pues también sigue igual, ¿verdad? Mencionamos los dos autores, pero cuando son de 3 a 20 autores, por ejemplo, si en las referencias, aquí estamos en la última parte del documento para la revisión, ¿verdad? En las referencias de 3 a 20 autores, vea, se listan todos los autores, ¿sí? O sea, del 1, ¿verdad? Del 1 hasta el 19. Ponemos 19, ¿verdad? Ponemos I, ¿verdad? I, porque es este, y el 20, en este caso, ¿no? ¿Sí? Y ponemos ahí todos los autores, ¿sí? En la cita, ¿se recuerda cuando era más de dos en adelante, ¿verdad? Ya colocamos y colaboradores, eso en la cita, pero en las referencias ahí no nos puede hacer falta ningún autor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de 3 a 20 autores se listan todos los autores y el último se separa por la conjunción y, ¿verdad? O sea, el 19, González J. y
¿verdad? Pérez Y, ¿sí? Ahí tenemos 19, 20. Se ponen todos los autores, ¿sí? Por supuesto, y el resto de información, por supuesto que usted va a aprender que va en esos lugares. Independencia es una revista, un libro, otra vez, ¿no? De 21 a más, aquí es una mejor excepción, ¿verdad? De 21 a más, se listan los primeros 19 autores y después del 19º se escribe coma, puntos suspensivos, ¿verdad? Del 19, ¿verdad? Se escribe coma, 3 puntos suspensivos y se añade al último autor. O sea, siempre escribo 20 autores, ¿se da cuenta? ¿Verdad? Entonces aquí la parte trucada, el tricky está aquí en las referencias de 3 a 20, ¿verdad? Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, mi autor 19, ¿verdad? Lo cito, pongo y pongo el número 20. Listo. Cuando es de 21 a más, coloco 19, ¿verdad? Los primeros 19 autores, ¿sí? Coloco 3 puntos seguidos, ¿sí? Y coloco el último autor, ¿verdad? El último. Así son 60 autores, por ejemplo, en un documento. Coloco del 1 al número 20, ¿sí? Coloco del 1 al número 19, disculpe, del 1 al 19, ¿sí? Coloco puntos suspensivos en ese 19, ¿sí? Y por último escribo el último autor. El último, el número 60, ¿verdad? Saltándome del 20, que ya no lo puse, ¿verdad? Al 59, ¿verdad? En mi ejemplo de 60 autores, por supuesto, ¿sí? Entonces eso es lo que está al final, ¿verdad? Eso es sí, otra vez aproveché a nombrarlo, pero por supuesto, esta es la información en verdad más pesada, la más en verdad pertinente a tener una explicación, pues es justamente a esa. De igual manera, pues seguimos en contacto, el correo queda abierto, ¿verdad? Y eso. Entonces, por aquí dejo de compartir y estamos platicando más adelante.